Hola a todos. Bienvenidos a otra inversión profunda en la literatura, y esta vez nos adentramos en el mundo de Drácula, de Bram Stoker. Excelente elección. Un clásico. Claro, pero esta vez no vamos a hablar solo de la trama que todos conocemos. Vamos a ir más allá, como si tuviéramos una lupa, para observar los detalles que Stoker tejió en su relato. Interesante. ¿Y qué tipo de detalles? Bueno, imagínate, vamos a analizar algunos extractos de la novela misma. Es como si pudiéramos entrar en la mente de Stoker y entender cómo construyó este mundo tan gótico y fascinante. Me gusta la idea como una disección de la novela. Exacto. Y prepárense porque hay detalles que quizás pasaron desapercibidos en la primera lectura, cosas que revelan la maestría de Stoker para crear suspenso y horror. Suena intrigante. Empecemos entonces. ¿Por dónde comenzamos nuestra inmersión? Bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio? La llegada del protagonista a Transilvania. El viaje, sí. Recuerdo esa atmósfera de cambio, de transición que Stoker logra transmitir. Exacto, y hay un detalle que me llamó la atención. La puntualidad de los trenes disminuye a medida que uno viaja hacia el este. Interesante. ¿Qué crees que significa eso? Pues es como si al adentrarse en Transilvania, también nos adentráramos en un mundo donde las reglas del tiempo y la lógica ya no se aplican. Como si al tiempo se distorsionara, se volviera más impredecible. Exacto, y esa sensación se intensifica con la descripción del paisaje. Ah, sí, esos paisajes lúgubres, esos árboles que parecen espectros, esas nubes fantasmagóricas que se arrastran por los valles. Esas descripciones son tan vívidas, tan Ujú. evocadoras, que casi puedes sentir el frío en la piel. Totalmente. Stoker no se limita a describir, sino que te sumerge en la atmósfera, la sensación de misterio y amenaza. Y hablando de amenaza, ¿recuerdas la aparición del cochero? El que ayuda al protagonista a subir al carruaje. Sí, y fíjate en este detalle. Stoker dice que su agarre es como un puño de acero. Ah, es cierto, no lo recordaba. Es una pincelada genial, una sutil anticipación de la fuerza sobrenatural que se avecina. Un pequeño detalle que cobra importancia después, cuando conocemos la verdadera naturaleza del conde Drácula. Exacto, y hablando del conde, ¿qué te pareció su primera aparición? Esa mezcla de cortesía y amenaza velada. Escalofriante. Recuerda su insistencia en llevar el equipaje del protagonista, su formalidad al saludar. Y esa frase, el aire de la noche está frío, puede ser una simple advertencia, pero también un presagio de la frialdad sobrenatural que envuelve a Drácula. Exacto. Stoker juega con la ambigüedad, manteniendo al lector en un estado constante de alerta. Y luego, por supuesto, tenemos la descripción física de Drácula. Esas orejas puntiagudas, las cejas pobladas que casi se juntan, los dientes blancos y afilados. Una imagen que se queda grabada en la mente. Sin duda. Y no podemos olvidar la singular vitalidad que contrasta con su aparente edad. Es como si Stoker nos estuviera diciendo que Drácula no está sujeto a las leyes naturales de la vida y la muerte. Y hablando de lo sobrenatural, no olvidemos cómo Stoker juega con la percepción del protagonista, haciéndolo dudar si lo que experimenta es real o un sueño. Ese elemento de incertidumbre, de duda, es crucial en el género de terror. Te desestabiliza, te hace cuestionar lo que percibes, te sumergen en un mundo donde los límites entre la realidad y la fantasía se difuminan. Exactamente, y esa incertidumbre aumenta la sensación de horror. Y hablando de horror, ¿recuerdas la escena con las tres mujeres vampiro? Por supuesto, esa escena es icónica, inolvidable. Stoker no escatima en detalle al describir su belleza, una morena, una rubia, una con ojos como pálidos zafiros. Y la reacción del protagonista es una mezcla de miedo y deseo, una combinación perturbadora. Y la frase de Drácula, sí, yo también puedo amar, vosotras mismas lo sabéis por el pasado, envía escalofríos por la espalda. Una frase cargada de historia, de misterio, de amenaza. Y a partir de ahí, la tensión no hace más que aumentar. El protagonista intenta escapar del castillo, escala muros, descubre el ataúd de Drácula en una bóveda. La sensación de peligro es palpable. Puedes sentir la desesperación del protagonista. Y luego la historia se desplaza hacia Lucy, su inquietante transformación. Esa palidez, la creciente debilidad, las marcas en su cuello. Stoker nos describe con maestría el avance de la oscuridad. Es como si la vida se le fuera escapando poco a poco, absorbida por una fuerza siniestra. Y los médicos, a pesar de sus esfuerzos, son incapaces de detener su declive. Es un recordatorio de que en el mundo de Drácula, la ciencia y la razón no siempre son suficientes para combatir el mal. Y hablando de mal, ¿qué podemos decir de Renfield? El lunático que consume insectos y animales. Renfield es un personaje fascinante, una especie de espejo distorsionado de Drácula. Su obsesión con consumir vida para ganar fuerza refleja la propia sed de Drácula. Y sus delirios, sus cambios de humor nos dan pistas sobre los movimientos y los planes de Drácula. Renfield es como un presagio viviente de la amenaza que se cierne sobre los protagonistas. Retomando nuestra inmersión en Drácula, ahora que ya hemos visto la atmósfera y algunos personajes clave,
Me gustaría ahondar en la figura del propio conde, no solo como un monstruo, sino como un estratega. Me intriga esa perspectiva. Generalmente pensamos en Drácula como una fuerza bruta, impulsiva. Exacto, pero recordemos que Drácula no es una simple bestia sedienta de sangre, es un ser antiguo, astuto. Que ha tenido siglos para perfeccionar sus métodos. Precisamente. Sus métodos de caza no son aleatorios, son calculados, planificados. Y esto se ve claramente en su elección de Londres como su nuevo coto de caza. Londres en la época victoriana era un hervidero de gente, un laberinto de calles y callejones. El lugar perfecto para un depredador que busca pasar desapercibido. Exactamente. Y no solo eso, Londres era el corazón del Imperio Británico. Un símbolo de poder y civilización. Atacar Londres era un golpe simbólico, una forma de desafiar el orden establecido. ¿Y sus métodos cómo los describirías? Drácula utiliza el entorno a su favor, la niebla, la oscuridad. Ah, sí, recuerdo cómo Stoker describe la niebla extendiéndose por la ciudad como una criatura viviente. La niebla se convierte en una herramienta para Drácula, le permite moverse sin ser visto, extender su dominio. Y también controla a los animales, ¿no? Los lobos, las ratas. Sí, convierte a las criaturas de la noche en sus aliados, expandiendo su red de influencia. Es como si la ciudad misma se volviera cómplice de Drácula. Y hablando de control, no olvidemos la capacidad de Drácula para manipular a las personas. Ahí es donde vemos su verdadera maestría, su capacidad de explotar las debilidades humanas. Recordemos a Lucy, atraída por la figura misteriosa de Drácula, seducida por sus promesas de poder. Y a Renfield, el pobre lunático que se convierte en su sirviente. Renfield es un ejemplo extremo de la influencia de Drácula, una muestra de cómo puede controlar la mente de los demás. Una idea aterradora, perder el control de tu propia voluntad. Y la sociedad victoriana, con su represión sexual, sus rígidas normas sociales, era un caldo de cultivo para este tipo de manipulación. Un ambiente propicio para que Drácula explotara las frustraciones y los deseos ocultos. Y luego tenemos a Mina, la única que logra resistir la influencia de Drácula. Mina es un personaje fascinante, una mujer que desafía las convenciones de su época. Utiliza su inteligencia y su fuerza de voluntad para luchar contra el mal. Y lo hace a pesar de ser también víctima de Drácula. Es cierto, Mina no se deja consumir por la oscuridad. Utiliza su conexión con Drácula para ayudar a sus perseguidores. Una muestra de su valentía y determinación. Y también es un recordatorio de que incluso frente al mal más poderoso, la voluntad humana puede prevalecer. Y hablando de la lucha contra Drácula, no podemos olvidar a Van Helsing. El cazador de monstruos, el experto en lo oculto. Un personaje que combina la ciencia y la fe para enfrentarse a un mal ancestral. Y que nos enseña que para combatir la oscuridad a veces hay que romper las reglas. Y me gustaría retomar un punto que mencionaste antes. El uso de la tecnología en la lucha contra Drácula. Un aspecto interesante, ¿verdad? Stoker incorpora la tecnología a la narrativa. El telégrafo, los mapas, los trenes. Herramientas que en manos de los protagonistas se convierten en armas contra Drácula. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestra propia época. Su potencial para el bien y para el mal. Y no podemos olvidar la importancia de la fe en la novela. La fe en un poder superior, pero también la fe en la bondad humana. La fe de Van Helsing, la fe de Mina. Ejemplos de cómo la creencia puede ser una fuente de fuerza en los momentos más oscuros. Un mensaje de esperanza que sigue resonando en nuestros días. Y creo que con esto hemos cubierto una buena parte del terreno que nos habíamos propuesto explorar en esta segunda parte de nuestra inmersión. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en Drácula y me gustaría que hablemos de algo que va más allá del libro en sí, su impacto en la cultura popular. Me encanta la idea. Porque Drácula no se queda solo en las páginas, ¿verdad? Se ha convertido en un ícono. Exacto. Desde que se publicó en 1997, Drácula ha inspirado tantas obras. Cine, teatro, televisión, cómics, hasta videojuegos. Es increíble. Es verdad, cada generación parece tener su propia versión de Drácula. Lo que nos dice mucho sobre la historia en sí. Es tan versátil, tan poderosa que se adapta a cada época. Desde el Drácula clásico de Bela Lugosi hasta las versiones más modernas, incluso las que le dan un toque romántico o cómico. Y eso nos lleva a pensar en la fascinación que el vampiro despierta. Es un monstruo que nos atrae a la vez que nos da miedo. Una mezcla rara, ¿no? ¿Por qué crees que nos pasa eso? El vampiro es la oscuridad, es la seducción, es romper las reglas. Pero también es poder, es ser inmortal, es la libertad. Es como si nos pusiera frente a un espejo y nos obligara a ver nuestros propios deseos y miedos. Exacto.
Drácula nos hace pensar en lo bueno y lo malo, en esa lucha interna que todos tenemos. Y hablando de lucha, no podemos olvidar el elemento religioso en la novela. Sí, la religión está presente como un arma contra Drácula. Stoker usa la simbología cristiana de una manera muy interesante. El crucifijo, la hostia, el agua bendita. Exacto. Representan la fe, la pureza, la protección contra el mal. No es solo una batalla física, es una batalla por el alma. Y hablando de la lucha por el alma, volvamos a Mina. Es un personaje tan fuerte, tan inspirador. Totalmente. Mina desafía las normas de su época, se enfrenta a un mundo de hombres y no se deja vencer. Y usa su propia vulnerabilidad, su conexión con Drácula, para ayudar a derrotarlo. Una heroína de verdad. Una lección para todos, en especial en estos tiempos donde la igualdad de género sigue siendo un tema tan importante. Y ya para ir cerrando, ¿qué nos deja Drácula a nosotros en pleno siglo XXI? Nos recuerda que la oscuridad no ha desaparecido, que el mal está allá afuera, a veces disfrazado, pero presente. El racismo, la discriminación, la violencia, la corrupción. Son ejemplos de cómo la oscuridad sigue ahí. Ujú. Y Drácula nos enseña que para luchar contra ella tenemos que estar unidos, usar todas las herramientas que tengamos. Y nunca, nunca perder la fe en la bondad. Un mensaje de esperanza, un recordatorio de que la luz siempre puede más. Y con eso llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de Drácula. Ha sido un viaje increíble, lleno de detalles, de simbolismo, de ideas que siguen vivas hoy. Esperamos que les haya gustado explorar con nosotros esta obra maestra de la literatura gótica y que los inspire a seguir leyendo, a seguir descubriendo historias que nos hagan pensar y sentir. Hasta la próxima, y que la luz los acompañe